través de los hermanos, ¿no? Y sin más, me gustaría, yo le he puesto un título a la prédica y es arrepentimiento. Es importante porque, claro, son temas un poco, cosas que no se tocan habitualmente. Me gusta tocarlas porque, claro, lo que ya hemos escuchado, hemos oído, pues me gusta tocarlo, pero sí que el Espíritu Santo tome el control para que nadie de aquí se vaya con un concepto diferente al que el Señor ha puesto en su palabra, porque nuestra mente puede llevarnos a opiniones diferentes, ¿no? Y por eso el Espíritu Santo tiene que tomar el control para que no nos desviemos en su doctrina. Yo he puesto el título es arrepentimiento, y luego hay una pregunta: ¿don, obra o llave? ¿Es un don, es una obra o es una llave? Hay personas que están equivocadas y creen que el arrepentimiento trae salvación, y no es así. El arrepentimiento no trae salvación, no. Quien trae salvación es la fe en Jesucristo, y el arrepentimiento es secundario. No es que no sea importante, sino que ocupa un segundo lugar. Cuando reconocemos a Jesús como Salvador y Señor de nuestras vidas, el Espíritu Santo entra en nosotros y es el que nos lleva a arrepentirnos. Por eso es muy importante. El otro día el pastor Alberto era importante lo que estaba hablando, ¿no? De que tenemos que ser valientes, pero no tenemos que juzgar con la palabra, ni ir, pues como decía que había un pastor mayor en Madrid, arrepentíos porque no sé qué. Evidentemente la prédica es fuerte, pero tenemos que saber dónde, cuándo y dónde hay que utilizarla, y cómo se utilizó cuando decía, claro, el profeta Juan el Bautista era rudo, argumentos rudos, pero él predicaba a gente que creía ya. Ellos creían ya. Ellos no iban a los nuevos recién nacidos. Tú imagínate, arrepentíos o pereceréis, generación de víboras. No. O sea, por eso nosotros no tenemos que predicar del arrepentimiento. No. Eso es una consecuencia. Nosotros tenemos que predicar del amor de Dios. Nosotros tenemos que ir a hablar del amor de Dios, hermano. Y cuando les hablamos del amor, ¿cómo? Es muy sencillo. ¿Cómo recibiste tú al Señor? Porque vinieron y te dijeron, arrepiéntete, o Dios te ama. Dios tiene un plan precioso para tu vida. ¿Cómo nos convertimos? Claro, porque nos cautivó el amor de Cristo, y reflejado en hermanos. Yo precisamente, en mi testimonio es que un hermano cada mañana en un lugar donde habíamos un montón de hombres, cada mañana él iba a un montecito debajo de un olivo y ahí se ponía a orar y a alabar. Aquello era tremendo. Pero él cuando bajaba allí no era el mismo. Y yo dije, yo quiero eso para mí. Y este hombre, claro, me predicaba diariamente del amor de Cristo. Claro. Y yo dije, pues aquí no hay otra. Dios mío, si tú existes, haz esto en mí. Y así ocurrió. Me cautivó ese amor, fui a los pies de Cristo, y acto seguido el Espíritu Santo hizo la obra en mí y es el que me llevó al arrepentimiento. Así que el arrepentimiento no salva. Lo que salva es la fe en Jesús, y a través de su Espíritu Santo nos lleva al arrepentimiento, que efectivamente es un don. No es ni una obra, sí que es parte de una obra, porque somos nosotros quien tenemos que dar el paso de arrepentirnos una vez que el Espíritu Santo está en nosotros, pero es Dios mismo quien nos ofrece esa oportunidad de arrepentirnos para ser bendecidos, ¿verdad? Y eso es muy importante, que no nos desviemos de estas no sé quién está hablando, lo siento mucho. Así que el arrepentimiento nos salva. Es la consecuencia de haber hallado antes la salvación, que solo es posible en Cristo Jesús. Vamos a leer en Efesios 2, versículos 1 al 9. Sí, Efesios, la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Efeso, 2 del 1 al 9. Dice así la palabra del Señor.
y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad en la carne de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y hago un énfasis, no por obras, no por hechos, no por dones, no por dones, muy importante, sino por gracia. Y juntamente con Él nos resucitó, con Cristo, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Aleluya. Fíjate, el otro día hablábamos, la última reunión, de la santidad, ¿verdad? Sin santidad nadie verá a Dios, pero dejábamos claro que era la santidad del Padre, no la que tú y yo podemos adquirir en nuestros propósitos y en nuestra voluntad. Nosotros podemos esforzarnos todo lo que queramos en buscar la santidad, decíamos, pero al final no vale para nada, porque la que vale es la santidad de Cristo en nuestro corazón. Y si albergamos al santo de los santos, que es Jesús, en nuestro corazón, entonces nosotros podemos levantar y decir, somos santos, porque Amén. Cristo es santo. Amén. Pero nosotros querer llegar a esa santidad es imposible, porque solamente vamos a llegar cuando el Señor nos lleve a su gloria. Ahí entonces sí, será una santidad física, pero hasta entonces solamente podemos ser santos si Cristo mora en nuestras vidas. Así que no nos apartemos de Él nunca. Amén. Amén. Dice el versículo 7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros, que solo es en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos. ¿Por medio de qué? De la fe. De la fe. Y esto no de vosotros, pues es también, la fe también es don de Dios. Dios pone la fe en nuestras vidas. Y el versículo 9 remata y dice, no por obras para que nadie se gloríe. Amén. Amén. Así que, hermano, no podemos ir a la gente, arrepiéntete, arrepiéntete. No seas más, como decía el otro día el pastor Alberto, homosexual, no seas... No, si el pecado da igual homosexual que un mujeriego, da igual, no hay nivel de pecado, hermano. Lo que pasa es que sí que estamos viviendo en unos tiempos bastante complicados, donde, pues bueno, se quiere a nuestros jóvenes pues meter doctrinas y que ya ellos estén en ese mover diabólico, ¿no? Pero no hay nivel de pecado. O sea que no podemos ir ni juzgar, tú arrepiéntete, arrepiéntete, arrepiéntete. No, cuidado. Sino Dios te ama. Dios tiene un propósito para ti. Aunque no lo veas, aunque ahora estés muerto en tus delitos y pecados, como todos hemos estado, pero Dios tiene un propósito. Y el primer propósito es de salvarnos. Porque Dios quiere salvar a toda... Esto tenemos que tener claro. Dios quiere salvar a toda la humanidad. Borrachos, alcohólicos, homosexuales, mujeriegos. Claro, quiere salvar a todos. Ahora, cuando aceptamos y entendemos el amor que Dios nos tiene y entonces recibimos a Cristo, es cuando caemos de rodillas por nuestra propia voluntad, ¿verdad? Porque se doblega a la voluntad de Cristo a través del Espíritu Santo, toma el espíritu humano y nos doblega, y entonces nos arrepentimos, y entonces es cuando Dios actúa y nos perdona. Aleluya. Claro, sin arrepentimiento tampoco hay perdón. Eso hay que entender, que no es el primer paso, pero sí es un paso más en el caminar en Cristo, y es un paso más para ser libre. El perdón viene porque nos arrepentimos, pero el arrepentimiento viene porque he aceptado a Cristo. Y el Espíritu Santo mora en mí, y entonces puedo arrepentirme porque Dios me da ese don en su Espíritu.
Amén. Así que en estos versículos dan bastante luz al tema que nos hemos referido y nos estamos refiriendo hoy, dejando claro que no recibimos la fe a través del arrepentimiento, sino que es al contrario, recibimos el arrepentimiento a través de la fe en Cristo Jesús. Amén. Y la voz de nuestra conciencia, que ya sabemos quién es. ¿Quién es la voz de tu conciencia? El Espíritu Santo. Él es la voz de nuestra conciencia. Esto está bien, esto está mal, esto está bien, esto está mal. Cuando hacemos algo mal, porque Dios ha puesto conciencia en nosotros. Antes de conocer a Cristo no había conciencia de pecado. Pero en el momento que aceptamos a Jesús hay conciencia de pecado. Y la conciencia de pecado que la trae el Espíritu Santo en nuestras vidas es la que nos hace sentarnos y ponernos de rodillas y arrepentirnos. Amén. Y Dios obra y opera en bendición y somos milagros o milagritos o como quiera llamarlo, de la misericordia de Dios, como aquí hemos leído. Amén. Amén. Vamos a ir al Génesis. Fíjate que el Génesis ya está dando luz a este tema. En el principio ya el Señor estaba dando luz a este tema. Génesis capítulo 15, versículo 6. Génesis 15, 6. Y dice, y Abraham creyó en el Señor, y él se lo reconoció por justicia. Ya está. O sea, ahí no está diciendo que Abraham se arrepintió, ¿verdad? No, no, no. ¿Qué está diciendo? Abraham creyó. ¿Y cómo se le reconoció? Por justicia. O sea, Dios justificó la vida de Abraham. Aquí todavía se llamaba Abraham, no era Abraham. Cuando pasa esto todavía se llamaba Abraham, sin H. Luego ya le cambia el nombre y le pone la H, Abraham. Y doble A. Y doble A, exactamente. Pero le cambia el nombre completamente, porque le reconoció como justicia a Dios, porque solamente creyó. O sea, el creer es una gran bendición. El creer es lo que a nosotros cambió nuestras vidas. Y eso es lo que nosotros, sin ser cansinos, pero sí constantes en nuestro diario vivir, en nuestro testimonio diario, de que reflejamos la luz de Cristo, el amor de Cristo, y entonces la gente se acerca. Amén. Se acerca al Señor, hermano. La gente tiene necesidad de Dios, tanto en los tiempos antiguos como ahora, como en los futuros. La gente tiene necesidad de Dios y tiene necesidad de conocer el amor de Dios. Sí, el arrepentimiento también, pero no le prediques eso. No mires la paja del ojo ajeno. Miremos nuestra viga, que es bien grande, hermano. Amén, amén. Y entonces, si vamos con el arrepiéntete, es mirar la paja del ojo y no ver nuestra viga. Tenemos que decir, Dios te ama, cree en Dios, Dios tiene un propósito para tu vida. Luego ya el Espíritu Santo ya hace la obra. Y ya ni tú ni yo entramos. Por mucho que nosotros hablemos a una persona que se arrepienta, ¿tú crees que se va a arrepentir? No. Por favor, yo he conocido fanáticos que han venido a mi vida y han estado, oh, arrepiéntete, cambia de manera de vivir. Sí, pero lo que impacta es Dios te ama. ¿A mí? Pero si yo soy... Dios te ama, Dios te ama. No importa cómo estés. No importa los delitos y pecados que tengamos, Dios nos ama. Amén. Sí, yo sé que es inentendible, pero es así, amigo. Y Él hace la obra en nosotros. Y Él nos transforma y Él nos cambia. ¿Y cuánto hemos cambiado? Echa la mirada atrás. ¿Y cuánto nos queda por cambiar? Hay que echarla atrás y también para adelante. Pero puesto los ojos en Jesús. Amén. Puesto los ojos en Jesús. Amén. Dios tiene un plan para todos nosotros. Vamos a ir al libro del profeta Habacuc. Habacuc es uno de los profetas menores, está cerca ya de los evangelios. Es un libro muy pequeño que está después.
Y con los... Después esto de la- lo encuentro, ¿eh? Después de la después. ¿Por dónde está? ¿Qué número iba? Aquí está. Habacuc hemos dicho capítulo 2, versículo 4. Lo tenemos, ¿verdad? Habacuc 2.4 dice, así el orgulloso, en él su alma no es recta, mas el justo, ¿qué pone? O sea, el orgulloso, el que cree que todo lo puede conseguir, el que cree que por sus méritos puede obtener bendiciones de Dios, dice bien claro que su alma no es recta. Da igual el tiempo que llevemos en una iglesia y congregándonos en el Señor, si nuestra vida es orgullosa. Y no hay cosa peor que el orgullo espiritual. Y cuando existe orgullo espiritual, el alma no es recta, porque evidentemente no es por obra, sino que dice bien claro, mas el justo, ¿quién es el justo? Somos nosotros, porque Cristo nos ha justificado. El justo es la iglesia de Cristo. Y somos justos porque Cristo nos ha justificado. Pero no por ello nos creemos justos. ¿Me entendéis? El creernos justos por nuestros méritos nos hace ser orgullosos espirituales. Y no hay peor cosa. Así que el justo por la fe. No dice el arrepentimiento, ¿verdad? Dice el justo por la fe vivirá. Amén. Así que está clarísimo. Pero ahora vamos a ir al Evangelio de Marcos capítulo 1. El Evangelio de Marcos capítulo 1, versículo 14 y 15. Ahora vas a ver algo curioso, porque ya ves por dónde estamos viniendo. Marcos 1, versículos 14 y 15. Y habrás ahora lo que pone aquí, claro, esto no es tan fácil como parece. Lo tenemos. Marcos 1, versículos 14 y 15. Está, ¿verdad? Dice ahora, después que Juan, se refiere a Juan el Bautista, ¿vale? Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios y diciendo, pero escucha que esto lo dice el Señor, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Cuidado, porque el Señor está diciendo aquí, primero arrepentíos y creed. Pero veis por dónde estamos viniendo la vertiente hoy, ¿no? La palabra. Y ahora nos encontramos con esto. ¿Ahora qué? Iván está diciendo una locura. Podría ser, ¿eh? Si nos quedamos ahí, lo que ha dicho Iván no vale para nada. Pero ahora tenemos que posicionarnos en el lugar donde el Señor estaba diciendo estas cosas. Tenemos que irnos al tiempo, nuestra mente se va al tiempo que ocurrió eso. Y resulta que es justo cuando Juan el Bautista, el que iba con la piel de cabra y las zapatillas bueno, un hombre rudo en las palabras, en sus formas, pero claro, es que era lo que le tocaba vivir en ese tiempo. Y resulta que Juan está preso y ahora viene el Señor y viene y trae el mismo mensaje que Juan. Pero ¿a quién se le estaba trayendo este mensaje Jesús ahora? ¿A los gentiles o a los judíos? A los judíos. Por eso es importante la interpretación de la Biblia, porque aquí podíamos estar ahora mismo chocando lo que estábamos hablando con lo que el Señor dice de verdad. Venía a los judíos, y los judíos creían en Dios ya, creían en el Creador, no en Jesús, creían en el Creador. Ahí está la cuestión, que ellos ya creían en el Creador, creían mal, porque luego vino el Señor a esta tierra en persona y no le reconocieron.
O sea, su creencia estaba desvirtuada, no hacia el Creador, pero sí que no estaban con los oídos atentos a verlo y sus ojos abiertos a ver lo que Dios quería hacer. Fíjate que manda a su Hijo, Jesús, que es el mismo Dios, y no lo reconocen. Entonces, claro, Jesús dice claramente, estos ya creen. Yo no puedo decirles que ahora vuelvan y crean. Yo no puedo decirles, tienes que volver a creer. Sino es la misma prédica de Juan el Bautista. Hablaba a creyentes, hablaba a personas que ya conocían al Padre, al Creador. Y entonces ahí sí que ya no hay otra. Al creyente, al que ya conoce, si no se arrepiente, no hay nada. Porque es el segundo paso. Son las dos caras de la misma moneda, fe y arrepentimiento. Aquí sí que pone arrepentimiento y fe, porque la prédica iba a los judíos. En aquel tiempo la prédica predominaba hacia los judíos, y por eso el Señor y Juan el Bautista, incluso los primeros apóstoles como Pedro, porque Pablo ya cambia, la predicación de Pablo cambia, pero la de Pedro era muy fuerte, porque iba ¿a quién? A los que ya creían en el Padre. Y era una predicación fuerte, pero ya cambia luego con Pablo. Pablo habla del amor, habla de la... aunque también da caña, pero es otra forma. Porque evidentemente cuando hay que ir a hablar de Dios a los gentiles, quiere decir a aquellos que no conocen todavía del Señor, tenemos que ir con tacto, tenemos que ir con sabiduría y sobre todo tenemos que ir mostrando el amor de Cristo. Que Dios les ama, que Dios tiene un propósito para con sus vidas y que Dios quiere transformar sus vidas de tal manera que ni ellos mismos imaginan. Que es lo mismo que nos ha ocurrido a todos nosotros. Amén. 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 Así que ahora entendemos, ¿verdad? Amén. Porque sí, claro, sin esta explicación aquí es un choque de trenes, vamos, totalmente. Pero es así, y es por eso. Jesús es amor. Sin embargo, sabe en su momento, en su lugar, ir a las vidas y lo que necesitan las vidas en ese momento. Cuando entró al templo Jesús, tú imagínate, Jesús es amor. Dios es amor. Si Dios es amor, Jesús es amor. Amén. Entonces, pero sin embargo entra al templo y encuentra allí un montón de mesas con los cambistas, pero todo esto tú lo tienes que visionar sabiendo que Jesús es amor. ¿Y qué hizo? Se airó y tiró todo por allí. ¿Qué hacéis? Me estáis convirtiendo la casa del Señor en cueva de ladrones. Pero todo esto, Jesús es amor. Pero el momento y el lugar oportuno, la palabra oportuna, es la palabra rema. La palabra rema quiere decir la palabra oportuna, la que necesitamos en el momento. Tú y yo como creyentes seguramente todavía tenemos que recibir la palabra de amor, sí, pero también la palabra de corrección, que es la palabra de arrepentimiento, la palabra de que debemos de ir, extendernos a lo que está adelante y dejando lo que queda atrás. Cuando el apóstol Pablo dice, extendámonos a lo que está adelante y dejemos lo que queda atrás, se refiere a esto, no a otra cosa. No solamente a que nos olvidemos, no, lo de atrás no vale. Sí, lo de atrás vale. Lo malo para que no volvamos, pero lo bueno hay que recordarlo. Mira, yo una de las cosas que hago con mi esposa es, claro, amar es recordar. Claro, llevamos 33 años casados, 35 juntos. Claro, yo fíjate, con cana, viejito, no soy viejito todavía, pero poco me queda. Y las cosas cambian. Amar es recordar cómo nos conocimos. Conchi se ríe, Claro, pero es que esto es así, amigo. Estas cosas hay que hacerlas. El matrimonio, hermano, es eterno. El matrimonio en Dios es eterno. Evidentemente hay consecuencias que hoy en día en las vidas pasan y hay que cortar, sobre todo si hay maltrato. Yo ahí sí que soy tajante, no sé lo que dirá otro pastor, pero en el momento que hay maltrato, se acabó. Fuera. Maltrato fuera.
Ya lo demás, cada uno que tenga su opinión. Yo tengo la mía. Yo sé lo que en el Génesis dice la palabra de Dios sobre el matrimonio y ahí me rijo. Y lo demás, yo no juzgo a nadie porque no soy quien para juzgarlo, pero que Dios tenga mi matrimonio por la eternidad. Pero hay que hacer ejercicio. Yo me refiero a esto, que hay que hacer ejercicio. ¡Hola! ¡Buena! ¡Qué bendición que puedes haber llegado! A medias, pero habéis llegado. Bendiciones. Sentaros por aquí. Matías. Y eso es una gran bendición. Siempre hay que hacer ejercicios espirituales. Y en el matrimonio, pues también. Y no me quiero desviar de la palabra. Pero es así, ¿eh? Tenemos que hacer ejercicios espirituales en todos los temas que se refieren al Señor. Aquí esto ha quedado bien claro, ¿verdad? Le hacemos un pequeño, si me permitís, a la hermana, un pequeño repaso, un pequeño resumen de todo. ¿Eh? Rápido se lo voy a hacer, ¿eh? Estamos hablando que el arrepentimiento no trae salvación. No da la salvación, sino que la salvación la trae la fe en el Señor Jesucristo. Y el arrepentimiento es una consecuencia de después de haber recibido a Cristo en nuestra vida, el Espíritu Santo mora en nosotros y entonces se nos da el don del arrepentimiento. Pero no puede ser primero arrepentirnos y luego creer. Sin embargo, estamos hablando de que el Señor en su palabra y Juan el Bautista decían: arrepentíos o pereceréis. Y el Señor en su palabra, en Marcos 1, 14, 15, dice: arrepentíos y creed. Pero claro, ¿a quién se lo está diciendo? A los judíos. Aquellos que ya creían en el Padre, en el Creador. Entonces a los que creen, pues claro, la palabra es profunda, es cortante como una espada de doble filo y había que hablarla contundentemente. Pero no quiere decir que al gentil, al que no conoce al Señor, vayamos diciéndole: arrepiéntete, 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 sino que hay que decirle: Dios te ama, Dios te ama, Dios te ama, Dios te ama. Y luego el Espíritu Santo hará su obra y se arrepentirá. Ese es el resumen. Ya luego colgaremos los versículos para que les puedas ver y haré una foto de la prédica para que la puedas ver. ¿Vale? Todo. Así que sí es verdad que el arrepentimiento es un ingrediente esencial relativo a la salvación, sabiendo que al igual que la fe es un don de Dios. La fe es un don de Dios, el arrepentimiento es un don de Dios y la paz también es un don de Dios. Pero es algo que concierne a la salvación y es relativa, pero no nos da la salvación. Queda claro, ¿no? Amén. Qué bueno. Y ahora, Primera de Juan, con esto acabamos. Yo no me gusta aburrir, ¿eh? Espero que no me aburrir. Primera de Juan 5. Está justo antes de Segunda de Juan y antes de Judas y Apocalipsis, al final. Hemos dicho Primera de Juan, capítulo 5, versículo 11 al 13. ¿Lo tenemos? Primera de Juan 5, del versículo 11 al 13. Dice así la palabra del Señor. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida, ¿dónde está? En su Hijo. Versículo 12. El que tiene al Hijo, Tiene la vida. aleluya. ¿Cómo obtenemos al Hijo? ¿Cómo obtenemos al Hijo? Creyendo. Creyendo en Él, no tienes que hacer nada más. Creo en ti, Señor. Te acepto como mi Señor y Salvador de mi vida porque te necesito. Porque sin ti me pierdo. Sin ti soy un gañán. Soy un desgraciado. Hablando claro y pronto. Estoy fuera de la gracia de Dios y yo quiero estar en la gracia de Dios. Creo en ti, Jesús. Aleluya. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, que es Cristo, no tiene la vida. Y el versículo 13 dice: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el Hijo de Dios, en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis que... Aleluya. Y para que creáis en el nombre del Hijo
de Dios. Amén. O sea, nos hace hincapié a lo que tenemos que creer claramente, y es en Él, en su persona, en Jesucristo, como Dios mismo. Amén. Y Él nos da la vida. No hay que hacer grandes cosas, no hay que hacer grandes esfuerzos, no. Creer en Dios no es un esfuerzo, hombre. Un esfuerzo es creer en los hombres. Exacto. Y en los políticos ya no quiero entrar. No, a ellos no, a ellos nada. Fe. Todo requiere fe. Nuestra vida requiere fe en Cristo. Y eso es lo importante. Dios no quiere que pasemos la vida adivinando acerca de nuestro destino eterno. A veces nos pasamos la vida, ¿seré salvo? Pero es que seré salvo. Pero yo, claro, nos miramos nuestros defectos, claro, nuestras virtudes, pues en el Señor pues no nos miramos. Pero nuestros defectos. Pero no nos miramos la virtud que tenemos que mirar en nosotros. En que hemos aceptado al Hijo de Dios, a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Y si le hemos aceptado como Señor y Salvador de nuestras vidas, ¿qué dice la palabra? Somos. Se acabó. No busques más. Ahora mírate tú, no mires al de al lado. No, es que mira cómo sigue, o esta, cómo sigue viviendo. No está en ti, no está en mí. Ahí es la obra del Espíritu Santo. Lo importante es que hemos aceptado a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Y ya nuestro trabajo está bien que sigamos como la semilla la hemos plantado. Cada vez que hablamos de Dios estamos plantando la semilla de la palabra. Y evidentemente nosotros podemos regar, podemos echar abono. ¿Cómo abono? Orando por ellos, enseñándoles a leer la palabra de Dios, enseñando a depender, que dependan de Dios y no de los hombres. Todo eso es abono espiritual. ¿Pero qué dice la palabra? Que el crecimiento, y dentro del crecimiento está el arrepentimiento. Es uno de los primeros pasos, por no decir el primero. Eso es del crecimiento. ¿Y a quién le corresponde eso? El que una persona se arrepienta o no, está dentro del crecimiento. ¿A quién le corresponde? Y a la voluntad de esa persona que ya ha creído. Así que es así de sencillo, ¿verdad? Ahora, ¿es difícil amar? Ahora te digo a ti, a Dios, yo sé que no es difícil, porque Dios es amor, pero ¿es difícil amar nosotros? A veces es difícil amar hasta a los creyentes. No, yo lo siento, pero es así. Imagínate al que no tiene a Cristo. Es difícil porque somos humanos. Dice la palabra de Dios que, bueno, alguno puede entregar hasta su vida por un justo, por uno bueno, no un justo, por uno bueno, pero por uno malo. Pero es que Cristo, ¿por quién entregó su vida? Por todo. Por todos. Por nosotros, por mí. Y ahora te el escaneo. ¿Cómo eres? No me lo digas, David, yo no lo quiero ni saber. Con los míos me sobra. Y ese es nuestro Dios. Y a ese tenemos que ir. Y ten claro que si has aceptado a Jesús, eres salvo. Y no devanes más. No te vayas ya, seré salvo, no seré salvo. No, eres salvo. Ayer hablábamos sobre la salvación de los que, fíjate el error que muchos se creen sobre los bautistas, que se creen que ellos dicen salvos siempre salvos. Es mentira. Ellos dicen que Dios lo que te da ya no te lo quita. Yo también lo creo. Dios lo que da es un don. ¿Y los dones qué son? Y si don nos da el don de la salvación, ¿nos lo va a quitar? Ahora, otra cosa es que tú y yo nos despreocupemos. Otra cosa es que tú y yo digamos, bah, no va conmigo. Y me empiezo a alejar, y empiezo a alejarme de Dios. La fe se va apagando porque es como un ascua encendida de fuego. Si tú no la soplas, si tú no la echas leña, la fe se va menguando, y al final te olvidas. Te puedes olvidar hasta de Dios. Yo conozco personas, y han llevado un ministerio, pastores, que no son ni más ni menos. Hay muchos ejemplos, pero y se han olvidado hasta del Señor. ¿Y qué eso? Yo no voy a juzgar si son salvos o no, yo no lo sé. Lo que sí que sé es que te puedes despreocupar
Y si nos despreocupamos de la salvación, de ese don tan grande que nos ha dado el Señor, cuidado, cuidado. Pero Dios no quita la salvación a nadie. Amén. Así que esto es lo que tenía que compartiros, hermanos. Es un placer estar entre vosotros, tener a nuestros hermanos preciosos de Bruselas, aquí, esta familia preciosa, teneros a vosotros cada día aquí, pues es un privilegio. Y aunque estamos en agosto y todo el mundo está ocupado y haciendo sus cosas, Dios ha permitido. Vean, nosotros teníamos otros planes, Conchi y yo, pero Dios al final tiene su plan. Yo seguro que tenías otro plan, pero Dios tiene su plan. Y en sus planes estamos, así que gloria al Señor. Ahora me gustaría que nos levantáramos y vamos a cerrar la reunión con una oración. Y nos damos las manos. Es muy tranquilo, tú tranquilo, que tú estás cogido ahí espiritualmente. Estamos aquí. No agarra la otra. Pero luego no va a cantar. Pues vamos a orar. Daros las manos allí.